buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hablar de las funciones y las gráficas. Para entender este tema de funciones y gráficas es importante saber qué son los sistemas coordenados. Pueden ser en una, dos o tres dimensiones. En la mayoría de estudios es necesario efectuar ciertas medidas, ciertas mediciones de magnitudes físicas. Estas son relacionadas con algunos factores que intervienen en un fenómeno. Estos datos que se obtienen a partir de las mediciones, en lo posible se presentan por medio de una representación gráfica. Como les decía anteriormente, esta representación gráfica puede ser en una, dos o tres dimensiones. En esta oportunidad vamos a estudiar en una y en dos dimensiones. Empecemos estudiando las de una dimensión. En una dimensión se presentan valores de una variable sobre una recta numérica, más conocida como la recta de los números reales. Por ejemplo, la posición de un objeto que se mueve en línea recta se puede presentar sobre la recta numérica. Aquí podemos evidenciar cómo es la posición de un automóvil. En este momento podemos darnos cuenta que se encuentra en la posición 2 o lo que es lo mismo entre la posición 1 y 3. En dos dimensiones se utiliza el plano cartesiano, con el componente en el eje de las Y, que es el vertical, y el componente en el eje de las X, que es el horizontal. A cada punto del plano cartesiano le corresponde una pareja ordenada, es decir, un punto en el eje de las X y un punto en el eje de las Y. Este tipo de representación es muy útil para analizar datos obtenidos en un experimento para relacionar variables. Hablemos ahora de la construcción de gráficas, cómo se construyen las gráficas a partir de unos datos obtenidos. Tanto en las funciones como en las relaciones entre dos variables se pueden representar a partir de tablas de datos. Fundamental hacer tabla de datos. En la siguiente tabla podemos evidenciar un ejemplo que son los valores de la masa de un cuerpo que se le cuelga un resorte y su respectivo alargamiento. Entonces imaginemos un resorte que tenemos y le ponemos una masa. Entonces podemos evidenciar cómo al ponerle una masa al resorte este se alarga, y si le ponemos otra masa, es decir, si aumentamos su masa, pues se va alargando un poco más. En esta tabla que presentamos a continuación podemos identificar los datos como si las masas que le estuviéramos proporcionando al resorte sean de 0.5 kilogramos, todas medidas en kilogramos, 1 kilogramo, 1.5 y así sucesivamente hasta 4 kilogramos. Y se evidencia que el alargamiento en centímetros es de 1 centímetro, 2 centímetros y así sucesivamente hasta los 8 centímetros. Podemos ver aquí la tabla nuevamente y podemos evidenciar nuestra gráfica. Podemos ver que en el eje de las Y se encuentra lo que es el alargamiento en centímetros y en el eje de las X tenemos la masa del cuerpo colgado en kilogramos. Veamos un ejemplo. Un tren avanza a 40 kilómetros hacia el norte cada vez que transcurre una hora. Punto A. Elaborar una tabla de valores para la distancia recorrida en los tiempos de 1, 2, 3, 4 y 5 horas. Podemos evidenciar en la tabla de valores, como el enunciado nos dice, en una hora recorre 40 kilómetros, entonces en nuestra tabla ponemos en una de las filas tiempo en horas y en otra de las filas la distancia en kilómetros. Entonces, cuando transcurre una hora, avanzó 40 kilómetros. Cuando transcurre 2 horas, avanzó 80 kilómetros. Cuando transcurre 3 horas, avanzó 120 kilómetros. 4 horas, 160 kilómetros y 5 horas, 200 kilómetros. Ahí tenemos la tabla. B. Determinar la razón entre cada distancia y su respectivo tiempo. Las variables son directamente proporcionales. Entonces, lo que hacemos o lo que debemos hacer cuando nos indican determinar la razón es determinar el cociente o lo que es lo mismo la división. Vamos a dividir 40 dividido 1, 80 dividido 2, 120 dividido 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos la solución y nos podemos dar cuenta que en cada uno de los casos nos da como resultado 40. ¿Qué nos quiere indicar eso? Que son variables directamente proporcionales y lo que nos está indicando es que realmente el tren recorre 40 kilómetros cada hora, lo que es lo mismo que su velocidad es 40 kilómetros por hora. Por último tenemos el punto C, que es realizar la gráfica que representa los valores de las variables, y acá podemos evidenciar la representación gráfica de la función que relaciona las variables de distancia y tiempo. Tenemos en el eje de las Y la distancia medida en kilómetros y en el eje de las X el tiempo medido en horas. Entonces podemos evidenciar acá, para una hora, 40 kilómetros,
para 2 horas 80 kilómetros, para 3 horas 120 kilómetros, etcétera, etcétera. Al ubicar cada una de las parejas ordenadas y al hacer la gráfica, nos damos cuenta que da una línea recta. Esto nos indica que las variables son directamente proporcionales. Veamos un último ejemplo. Un obrero tarda 18 días en construir el garaje de una casa. Si fueran 2 obreros, estos tardarían 9 días. A. Realizar una tabla de datos para 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 18 obreros. Podemos evidenciar en la tabla. Primero ponemos los valores de 1 y 2, que son los que nos da el enunciado. Un obrero tarda 18 días, 2 obreros tardan 9, por lo tanto 3 obreros tardarían 6 días, 4 obreros 4,5 días y así sucesivamente hasta llegar a 18 obreros que tardarían un día. El punto B nos indica encontrar la relación entre cantidad de obreros y número de días. En la tabla se puede observar claramente que cuando el número de obreros aumenta, la cantidad de días va disminuyendo. Es decir, que a medida que una magnitud aumenta, la otra magnitud va disminuyendo. Esto sería una cantidad inversamente proporcional. Además, podemos observar que al multiplicar cada uno de los factores, es decir, el número de días con el número de obreros al que corresponde, el resultado siempre es 18. 18 por 1, 18. 9 por 2, 18. 6 por 3, 18. 4.5 por 4, 18 y así sucesivamente. ¿Esto qué nos indica? Que se puede establecer una relación de proporcionalidad inversa. Vamos a ver a continuación cómo sería la gráfica de la proporcionalidad inversa. Y precisamente el punto C nos indica que hay que realizar la gráfica que representa los valores de las variables. Entonces podríamos decir que en el eje de las X se encuentra la cantidad de obreros y en el eje de las Y se encuentra la cantidad de días. Para un obrero, ¿sí? Acá en la mitad, entre 0 y 2, tardaría 18 días. Para 2 obreros, tardaría 9 días. Para 3, tardaría 6 días. Es decir, vamos ubicando los valores que nos presenta la tabla en un plano cartesiano. Ubicamos las parejas ordenadas y al final hacemos una gráfica o unimos los puntos mejor y en este caso podemos observar cómo nos da una curva descendiente, lo que indica que la proporcionalidad es inversa. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.